Soy Víctor Córdoba, especialista en sonido profesional, y en el día de hoy vamos a hacer una revisión completa del altavoz más esperado del año en mi canal, la Electro Voice Eviva 15P. Comenzamos. Estoy muy contento porque voy a saber por qué este altavoz de solo 14.6 kilogramos suena tan fuerte y como de 28, 29, 30, inclusive 34 kilogramos. Investigaremos por qué existe este modelo, cuál fue la razón, cómo son sus componentes por dentro, sus mediciones. Vas a ver realmente qué tan fuerte suena con el nivel de presión sonora máximo, con la normativa AE75 y todos los secretos que ningún canal de YouTube en el mundo te los va a mostrar. Razones por las cuales existe la Electro Voice Eviva 15P, la de 12 pulgadas 12P y el bajo de 18 18SP. Con el incremento de la inflación durante el tiempo, la Electro Voice ZLX 15PG2, 12PG2 y la de 8 pulgadas, por 10 años de diferencia, estos precios se incrementaron, pero en compensación estas series y unas funciones impresionantes en su precio. Pero se quedó abandonado el rango y el público de entrada que quería acceder a uno de estos altavoces. Se crearon unas categorías que estaban por debajo del estándar de la industria, que es la ZLX, y ese campo y esa área de mercado era importantísimo empezarla a cubrir, y Electro Voice acertó, en mi opinión, en esta parte al escuchar al usuario, en el sentido de que se necesitaba algo fácil de utilizar y económico. Dentro de este rango de precios, también se empezó en unos mercados específicos como fueron Sudamérica y algunos países de Asia. Pero al ver de que esta caja tuvo tan buena aceptación en las primeras pruebas, ya se decidió expandir a Norteamérica también la venta de estos equipos. Así que vamos a continuar con detalles de esta nueva serie de Electro Voice. Bueno, usted se preguntará para qué tipo de usuarios está hecho esta Eviva, a ver si esto concuerda con sus intereses y con sus gustos. Les voy a ser muy sincero. Esta caja, en mi opinión, está hecho para cualquier persona que le guste el buen sonido, que le guste la firma del sonido Electro Voice, que usted ya la conoce, o si usted es totalmente nuevo en este cuento del sonido profesional, es una elección excelente para empezar. Vea, yo la puedo recomendar, voy a hablar con palabras colombianas lo más ordinario posible, desde un sancocho, un asado o escuchar música en la casa tomando cerveza con los amigos, o usted utilizarla como su primer altavoz para sus eventos DJ. Por los graves, 15añeros en sus cumpleaños. También te va a funcionar perfecto como altavoz para amplificación de instrumentos musicales. Si usted está acostumbrado a lo clásico, a no complicarse con un montón de controles, si usted de pronto no es tan avanzado en cuanto a conceptos técnicos y quiere algo simple y fácil de utilizar, esta caja le va a servir para grupos espectacular, para eventos pequeños. Normalmente usted puede hacer este sistema de altavoces. Víctor, ¿cuántas personas puedes hacer con dos altavoces de estas? Máximo 150, 180 personas. Ya si usted busca algo de más potencia, está la ZLX G2, la LX200, la EKX y la ETX, hasta la ETX 35P con los bajos de 18, que eso es para hacer multitudes. Así que Electro Voice está pensando en el usuario, acomodando a cada una de las personas para que pueda tener por fin acceso a toda la línea de esta marca. En esta caja, en la parte frontal, nos encontramos con la corneta, en la cual tiene 90 grados de amplitud horizontal por 60 de vertical, lo cual pues esto está dentro del estándar de Electro Voice. Acá en la mitad nos encontramos en bajo relieve el logotipo de Electro Voice, un buen detalle para distinguirla rápidamente. En la parte frontal nos encontramos una reja. No es nada impresionante debido a que la tela acústica que normalmente estamos acostumbrados ya no la tiene. El típico logo de Electro Voice que cuenta todas sus series. El diseño es muy noventero, modernizado a la actualidad, al 2025. ¿Por qué noventero? Porque ha sido inspirado en la serie SX300, que salió más o menos en 1994, en el cual presentaba que el agudo era totalmente descubierto, como está acá. Algo que me gusta es que no existe desfogues por fuera de la caja, lo que impide que roedores o objetos caigan dentro del equipo. Dentro del análisis electroacústico también contamos con el SST, que comparte sus hermanos mayores ZLX, el X200, EKX y ETX, que consiste en un puerto donde sale el aire y entra aquí a sumar con el parlante para que los graves se expandan mucho más profundos que en otra caja por el tamaño. Aprovechando que esta caja es un poco más grande que la ZLX, los graves de este altavoz te pueden sorprender muchísimo. Al lado derecho encontramos la misma textura en polipropileno, solo que acá ya encontramos una asa de transporte. Se le echa de menos que no tenga la goma y el plástico que trae la serie ZLX y el X200, pero así tal cual es lo suficientemente cómoda para ser transportado.
Un diseño totalmente aerodinámico, moderno, bastante imponente. La parte de atrás me gusta, la verdad. Acá están las patas, las cuales me gustaría que hubiera sido en goma para posicionarse como monitor de piso, pero pues cumplen su función. Parte superior observamos una asa de transporte, unos diseños angulares bien estilizados, o sea, la caja tiene muy buen diseño. Acá tenemos el logotipo Electro Voice de forma vertical, en bajo relieve, y acá una mini asa de transporte, no muy cómoda, pero lo suficiente para poder facilitar el movimiento de este liviano altavoz. El panel de control quedó hacia el lado derecho. Y acá encontramos todos los controles y conexiones de energía y conexiones de sonido para que usted se dé una idea. En este lado derecho no encontramos absolutamente nada. Conexión de energía eléctrica, encendido y apagado, y es importante decirle que en esta categoría tenemos voltaje de 100, 240, así que es de valorar esta fiabilidad que tenemos acá. Más adelante vamos a mirar el amplificador que tiene adentro a ver qué tal es. Tenemos una sola posición para el trípode, unas patas de goma muy pequeñas, la verdad. No era necesario ahorrar tanto desde mi opinión, pero está bien y cumple su función. Mire, hace mucho tiempo la marca Sony utilizó estos diagonales y estos hexágonos con el fin de mejorar la reproducción de los graves, y esto elimina las resonancias paralelas que hay cuando los graves están funcionando. Los presets son Music, aumento de graves, Live, frecuencia de respuesta más plana, lo vas a ver a continuación. Que el parlante suena con muy buenos graves, buena excelencia de reproducción de percusión mediana, buena reproducción de los bombos, de los bajos, de la música, y suena extremadamente nítido. Las voces suenan transparentes, claras y precisas a la hora de escuchar la música. De verdad es supremamente agradable este altavoz según lo que se describe acá en la gráfica. Lo vamos a comprobar en la prueba de sonido. Modo Live disminuye un poco los graves, pero mantiene firme lo que serían los medios y los agudos, y los exalta y los sube más, con el fin de conseguir una respuesta lo más plana posible. Me parece muy práctico que se incluyan estos dos modos para no enredar ni complicarle la vida a la gente. Uso normal, y cuando se utiliza con el bajo EVIVA 18 pulgadas, EVIVA 18 SP. El buffer recomendado para este sistema obviamente es el de EVIVA 18 pulgadas. El corte es aproximadamente en 100 Hz. Acá hay un pequeño artefacto que esperemos que se mejore con el acople del subwoofer. En esta salida Mix Out queremos conectar que salga exactamente lo mismo por este parlante o el canal R de la mezcla que hagamos aquí, incluido con el Bluetooth. El volumen master, que ya no tenemos la pantallita, sino que el volumen master ya lo determinamos con este controlador. Absolutamente fácil de utilizar. La típica entrada que extrañamos de la ZLX G1, en el cual cuando utilizamos la consola dejamos obligatoriamente el punto aquí. En adelante, cuando vamos a conectar un micrófono, lo mismo en el canal número 2. Tenemos dos entradas combo XLR con su seguro. No tiene certificación Neutrik, pero aún así es funcional. Ahora vamos a ver la caja en su parte interna y observamos que nos encontramos una tela acústica, y vamos a observarla además de cerca. Acá es donde debería ir el driver de altas frecuencias, y observamos que acá el polipropileno supremamente bien hecho, se siente fuerte, resistente, no se siente como un plástico ordinario. Muchas nervaduras acá en la parte frontal para reforzar el parlante, para evitar que se expanda, como para tratar de compensar, ya que este no es un altavoz hecho en madera. Y algo que quiero resaltar en este momento es este travesaño hecho en MDF, que impide dos cosas. Primero, que la caja se expanda cuando hayan un sonido de graves profundos, y la otra es que muchas veces, en ausencia de un soporte lateral, el sonido se siente encajonado. Entonces este sistema tan sencillo lo que evita es que el sonido se escuche tipo tarro o tambor. Como usted lo va a percibir en la prueba de sonido, se escuche limpio. Conexión Bluetooth dirigida a través de este cable para aumentar la cobertura y la calidad de transmisión. Este cuerpo metálico que usted está observando acá es hecho en aluminio. ¿Qué ventajas trae esto con respecto al plástico que estábamos mencionando de la ZLX G2? Que la temperatura de los componentes internos electrónicos se van a venir para este aluminio, lo cual va a permitir una mejor disipación y una mayor durabilidad de los componentes. Al mismo tiempo, impedirá que otras partículas como agua o polvo van a ingresar fácilmente. Debo advertir que esta tapa de aluminio se debe tener mucho cuidado al volver a atornillar si usted es técnico en reparación, para que estos pines no se vayan a reventar.
Nervaduras excelentemente bien elaboradas reemplazan prácticamente la estructura y la firmeza de una caja en madera, lo cual esto es la relación perfecta entre un peso muy ligero y una dureza y una eficiencia acústica impresionante. Se ve extremadamente bien elaborada, tal como la ZLX Generación 2. Si deseas adquirir estos equipos que estoy presentando en el video, escríbeme al correo victor@victorcordova.co. Este es el módulo de amplificación y fuente de poder de Electrovoice de la Viva 12 y 15 respectivamente. Igual el subwoofer de 18 pulgadas también comparte este mismo módulo de amplificación. Es capaz de soportar temperaturas desde menos 20 hasta 50 grados centígrados sin fallar. Está hecho para la fiabilidad y tiene una potencia aproximada de 350 watts para el parlante de graves y 100 para el agudo. Tiene mucha fuerza y es bastante competitivo, la verdad. No logra los estándares top de un Pascal o de un Hypex o de un Infineon o de módulos de amplificación como los de RCF o los de Electrovoice de sus gamas más altas. Los amplificadores de potencia que van hacia los altavoces, acá la separación de los graves y agudos y las bobinas que nos permiten que el sonido vaya separado y totalmente purificado hacia los altavoces. Va a ser muy difícil que existan múltiples garantías por fallas de fabricación. La verdad ha salido excelente. Esto sería toda la unidad de potencia de la eViva. Y aquí tendríamos lo que sería el DSP. No necesariamente el DSP es un sistema en el cual debe tener pantalla. Ahí va conectado el cable del Bluetooth. Esta vez no está pegado con ningún tipo de cinta o pegamento. El parlante de graves de 15 pulgadas de Electrovoice eViva es bastante bien hecho, es el WECA 2154H. Este es un parlante a 4 ohms. Según mis análisis es una canasta en acero que pues para su precio es lo que uno esperaría, pero el problema del acero es que empieza a tener algunas vibraciones cuando el altavoz va subiendo de volumen. Estos son los bornes de conexión positivo y negativo y acá hay algo que me parece interesante, que se encuentran acá unos orificios de ventilación con el fin de disipar la mayor cantidad de potencia cuando se encuentre en temperatura y lo que permite es tener un nivel de presión sonora continuo. Ahí se encuentra la bobina de 2 pulgadas, bastante a la vista para permitir una mejor ventilación y que no se sobrecaliente. Acá en la parte trasera tiene unas salidas y entradas de aire, lo que permite que la bobina se mantenga totalmente refrigerada. El peso del imán es más o menos unos 3.5 kilogramos a 3.8 kilogramos. Y acá nos encontramos en la parte frontal con el cono totalmente hecho en papel, muy parecido a la ZLX G2 que a continuación vamos a comparar. Cobertura bastante bien hecha aquí en la parte exterior para que la reja u otros factores impidan que el parlante se golpee. El cono está supremamente bien hecho, está con una leve inclinación como usted lo puede ver, así encorvado, y esto permite que la capacidad de los medios no afecte la capacidad de los graves y viceversa. ¿Qué potencia RMS de entrada tiene? Le puedo asegurar que 400 vatios tiene este de potencia continua. RMS 200, pero lo más importante es la potencia continua, que es lo que le va a entregar el amplificador. Diámetro del imán 13 centímetros y medio. Este es el parlante de la ZLX G2 y este es el de la eViva. De la ZLX G2 es un poco más grande el imán, no tiene tanta área de ventilación, pero la tiene aquí en la parte trasera, exactamente como en la generación número 1. Es un poco más pesado, se siente ligeramente mejor hecho la parte del cono y el papel, pero no es mucha la diferencia. Este estaría cerca de los 500 vatios y este, como dije, 400 watts. Nos muestra la siguiente respuesta de frecuencia para que la analicemos. Estábamos en modo music. Es una reproducción de graves con buena pegada en 72 Hz y mínimo nos muestra básicamente 55 o 56 Hz. Una respuesta algo irregular. Es este modelo exclusivo de Electrovoice. Hace mucho rato nos saca sistemas de neodimio para este rango de precios asequible y tenemos uno que la referencia es la DENA 2504. Esto es una bobina a 4 ohms, como lo vamos a ver enseguida. Una salida de 1 pulgada, igualmente correspondiente al tamaño de la bobina. Tiene aquí un plástico que se logra ver en la parte exterior cuando estamos observando de frente la corneta. La bobina es de solamente 1 pulgada y tiene un diafragma de titanio.
Algo muy particular que quiero que usted mire es que está hecha de ferrofluido y como puedes observar un poco de aceite se impregnó en mi dedo, permite que tenga un muy buen desplazamiento cuando la bocina o el driver esté funcionando con agudos muy definidos e impide que se queme fácilmente, y esto ayuda a una refrigeración y una protección del sistema. Potencia continua de este sistema de alta frecuencia 40 watts, RMS 20 watts. Se caracteriza por tener un sonido muy definido, muy rico, un poquito metálico, pero aún así sorprendentemente suave. Esta respuesta no la esperaría en un diafragma de titanio, aunque sí esta respuesta de estos superagudos estarían alrededor de los 15.000 Hz, 12.000, y esto es muy importante que esté presente de una forma controlada para que sintamos la nitidez y el aire de la música. De verdad que es bastante claro, bastante de muy buena calidad este agudo, la típica caída de los 4 kHz de Electro Voice. Y pues vamos a mirar dónde se encuentra el punto de cruce con respecto al parlante. El desempeño de la calidad de sonido es excelente. Y acá nos indica que el cruce está en 1.69 kHz, lo cual pues es de esperarse dentro de lo que sería de la gama Electro Voice. Como se puede apreciar acá, los centros acústicos del agudo y del parlante se encuentran alineados en línea recta como todas las series de los altavoces. La tecnología SST de sincronización de guías de onda significa que ambos están posicionados de forma física a la misma distancia, lo que permite un sonido más limpio y que no se tengan que hacer cosas extrañas para que suene el sonido más bonito. Vamos a realizar la medición del nivel de presión sonora máxima basado en la normativa AE 75-2023, donde sabremos exactamente cuál es el rendimiento con música en vivo animada, el estándar de la industria que ya vamos a retomar en este momento y en todos los videos que hemos hecho de mediciones acústicas. El increíble resultado es 126.3 decibeles pico. Una medición promedio es 111.5 decibeles y en ponderación A, o sea pues disque parecido a la escucha humana, 106.4, aunque yo rebato y dudo de que eso sea exactamente igual como nuestros oídos. Nuestros oídos a nivel de presión sonora máxima escuchan exactamente igual como la medición pico que acabo de realizar. Estamos acá con el NTI Audio XL2, el medidor estándar de la industria de sonido profesional para estas mediciones, y con el micrófono 2230. Y efectivamente lo que dice Electro Voice es verdad, 126.3 decibeles. Por fin están disponibles las asesorías personalizadas de Víctor Córdoba con sonido profesional. Si usted tiene dudas acerca de qué equipo adquirir, o el que usted ya tiene no sabe sacarle rendimiento o no sabe utilizarlo, puedo ayudarte y guiarte para sacarle el mayor provecho y al mismo tiempo ahorrarte un montón de dinero. Escribe al correo victor@victorcordoba.co todas las inquietudes que tenga y agendaremos una cita personalizada con usted o con su equipo de trabajo para que usted tome la mejor decisión o aprenda algo absolutamente nuevo que va a cambiar su vida en el sonido profesional para siempre. Vamos a hacer una prueba de sonido donde vamos a tener estas dos Electro Voice E-Viva y vamos a llenar este espacio. Vamos a ver qué tal se comporta, qué tal es su sonido. El espacio tiene buena reverberación, lo cual pues la inteligibilidad es clave para lograr un sonido óptimo en una clase aeróbica que vamos a hacer aquí. Esa es la respuesta de frecuencia que estamos teniendo en este momento con la música. Resalta bastante los graves. Vamos a 45 grados y hay una pérdida de agudos, normalmente eso se presenta. El indicador de la caja es simplemente excelente. Está sostenido totalmente y el sonido es limpio y transparente. Y los graves bajo ningún motivo pierden contundencia y profundidad.
Póngase límites, la pierna arriba, eso aquí no, suba, suba, eso, van a estar en lo mismo, 20, 25, 26, me quedo. Y que nunca me olvidarás, pero no puedo olvidarte. Lo cierto es que un viejo amor nunca... Bueno, vamos a ensayar dos cosas. Primero, cómo se escucha el altavoz conectado con un micrófono, pero no es cualquier micrófono. Este es el clásico, súper clásico Cobalco 9. Es un micrófono que lo tenemos gracias a Dios para esta prueba. Pues mucha gente de esta generación no lo conoce, aquí se lo presento. Vamos a hacer un review más detallado en otro video, pero acá para que lo conozcas y se va a oír así de esta manera. Vamos a conectarlo. Y pues bueno, se escucha fuerte, claro, contundente. Para monitor de piso serviría perfectamente bien. Ya la ecualización usted la hace desde la consola o desde el artículo o equipo que usted le vaya a conectar. Sonido claro, correcto, supremamente usable como monitor, por si de pronto usted en su empresa de renta no quiere adquirir monitores tan costosos. Excelente trabajo para este altavoz asequible de Electro Voice. Vamos a inaugurar la sección de preguntas frecuentes. Si no le gusta esta sección, coméntelo abajo. Se pueden desahogar ahí conmigo. Usted se va a preguntar, bueno, Víctor, ¿cuál entonces me compro? ¿La Viva 15P o la ZLX G2? Estoy confundido, no sé qué hacer. Pues muy sencillo. Si usted es una persona mayor de 45 hasta los 65 años que le da pereza cargar o por alguna dificultad, alguna enfermedad, no quieres cargar un altavoz muy pesado, pero sí te animas a moverlo y sí puedes médicamente, esta caja te va a servir 14.6 kilogramos. Si usted desea algo facilito de utilizar, que solamente a utilizar el celular suyo y Bluetooth, vea, presiona este botoncito y le sube y le baja volumen acá. Si usted desea algo sencillito, yo conecto mi consola, los microfonitos para los amigos músicos que voy a tener acá, para hacer un ensayo acá en la casa, vea, conecte, perilla a la mitad y hágale desde la consola. Si usted no se quiere complicar la vida, si usted lo estresa los menús de esta caja, aquí no tiene inconveniente, sino que usted mueve la perillita, usted mueve el control acá en cada una de las secciones de forma fácil y rápida y te ubicas de lo que necesitas aquí de la caja. Y si de pronto el dinero no le alcanza para comprar la ZLX G2 de ninguna manera, pues ya puedes comprar esta fácilmente. Ah, no, es que a mí esa corneta así descubierta no me gusta. A mí me gusta mucho porque esto me hace recordar los diseños de los años 90. Entonces tenemos la ZLX G2 que ya viene con una parrilla completa, el moderno, es que moderno, bueno, en el año 2013 fue que se diseñó, ya pues cuenta con una parrilla completa. Una caja pues mejor construida, definitivamente pues las asas de transporte, el plástico de las dos es muy similar para que lo tengas en cuenta. Si usted necesita ahorrarse el precio de una consola con efectos, pues aquí usted compra esta y te ahorras una consola de 6 canales de cualquier marca, porque normalmente esas consolas de 6 canales tienen 2 entradas XLR y aquí los tenemos. En cada una de estas entradas usted puede ecualizar a su gusto como si fuera una consola completa. Múltiples funciones, disminuir la música por Bluetooth mientras que usted está animando, ecualizador paramétrico en caso que usted vaya con su medidor, con su Smart para hacer una ecualización de la sala. Cada canal lo puede ecualizar de forma independiente, suena impresionantemente bien sin necesidad de una consola. Si vas a conectar un instrumento directamente, este altavoz está más diseñado para ganar dinero, para divertirse, para las personas que están empezando, por así decirlo, los quiero como ubicar. Esta puede utilizar la aplicación para controlar absolutamente todo lo de la caja y tienes muchas más posibilidades y más juego y puedes defenderte muy bien en entornos profesionales con esta. Con esta también, como monitor de piso funciona excelente, pero ya es muy dependiente de la consola que le conectes. Este altavoz es prácticamente autogestionable, entonces eso es lo que puede ser. Sí, también puede presentarse, como me pasó con Natalia, un saludo para ella.
quería un buen altavoz, quería invertir un buen dinero para un buen altavoz, entonces yo les enseñé el sonido de estas dos y les gustó más el sonido de esta. Aunque yo le expliqué, bueno, y estas funcionan y todo eso, no importa, me gustó cómo se escuchó esta, perfectamente, entonces ella se consiguió una caja de estas. Entonces también parte del gusto musical y que usted tenga la posibilidad. Espero que les haya gustado. Si usted tiene más preguntas, déjenmelo en la caja de comentarios. Mis conclusiones acerca de esta serie de altavoces de 15 pulgadas Eviva: cumple absolutamente con lo que espera la gente que está empezando. Me ponen en el lugar cuando yo estaba en el año 2015-2016 que anhelaba un altavoz de la marca Electro Voice, porque en ese tiempo estaban inalcanzables. Pensar en una ZX-A5 que estaba en 8 millones de pesos y por fin tener esa misma calidad de sonido por 1 millón de pesos que valía en esa época, o 1.200.000. Inicialmente yo lo quería para entretenerme, justo para lo que estoy recomendando pero ¿quién iba a imaginar que ese altavoz me iba a llevar hasta donde estoy ahora haciéndole videos a ustedes? Quizás este altavoz pueda ser un inicio para que cambie su vida, así como este altavoz me cambió la mía, el ZLX G1. Por esa razón yo lo recomiendo y por todo lo que usted acaba de ver este video. Para mí ha sido un placer absoluto hacer este video. Fui muy feliz con cada una de las tomas, con cada una de las esperas que tuvimos que tener y espero poderle seguirle brindando a usted contenido de muchísimo valor. Así que le sugiero que se suscriba. ¿Por qué? Pues primero que todo, mira el video de la ZLX G2, ahí donde va a salir el pantallazo. ¿Listo? Y tenemos la de 8 pulgadas que aquí también le vas a hacer clic. Suscríbete porque se vienen estos videos. Everse 12, Evolve 50, Evolve 70, Evolve 90 y todos los productos de Electro Voice nuevos que van a salir de ahora en adelante como nunca lo has visto en el mundo. Gracias.